a dar leptospira y neospora quedará para la próxima clase para que no pase como para el lunes, no pase como la otra vez que terminaron, sí, que terminaron muy sobre la hora, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Porque estamos en otro lado. Estamos al aire. Se escucha perfecto, profesora. Me alegro. Bueno, ya nos vamos a ir tranquilizando nosotros porque nos fuimos en auto a las corridas. Cosas de la pandemia, ¿qué va a ser? Entonces les va a dar leptospira. El que dice leptospira grande, porque lo cambié al que yo dije. Bueno, ahora, ¿sabes qué sirve? ¿Este no? Ponémelo en el general y yo lo ubico. No, ese no es. ¿Cómo en el general? Es donde están todos ellos. Porque si no me había dicho este. A ver. Esperen un segundo, chicos. No es modificado, ¿no? 2017 me acuerdo. A ver. ¿A dónde están las teclitas para bajar? Sí. No conozco. Ve, porque si no lo puedo girar. Leptospirosis, leptospirosis 3. Es ese que está con letras grandes. Ese. Bueno. Bien. Entonces, ¿ve bien el reflejo? ¿Le molesta? No, para nada. ¿Podemos para capaz del otro lado? No sé. No, dale. Bueno. Esperen que vamos a compartir pantalla. Siguen entrando los chicos. No sé qué hacer un comentario porque los tengo que hacer entrar. Bien. Para que yo voy a ver si puedo prenderlo a mí y estar... pero esto hay un solo mucho. Yes. Sí. Venga, den esta ahí. Bueno. Pasa que tengo que... Me dijiste voy al almanaque. Estamos con micrófono, ¿eh? Pero después nos quedamos y vemos eso. Okay. ¿Bien, chicos? ¿Bien? Ahora sí. Entonces... Sí, bien. ¿Me pongo esto? Si quiere. Sí, prefiero. Hola, buen día. ¿Me están escuchando? Sí, creería que sí. ¿No? Buen día. Sí, profe. Buen día. Bueno, disculpen, antes que nada, disculpen por todos los inconvenientes, ¿viste? Esto es, generalmente estoy acostumbrado a temprano partir. El campo es menos complicado que esto, por lo menos para mí, que ya soy medio adulto, como quien dicen, por no decir próximo a jubilarme. Bueno, la enfermedad que hoy nos convoca, hicimos el primer diagnóstico en todo el noroeste con el doctor Micheluta hace 3 años, en un feedlot, el primer diagnóstico confirmado por laboratorio de leptospira. Así que bueno, hay un paper escrito por ahí en el INTA Salta, con quien habíamos trabajado en ese momento fue Pomona, si mal no recuerdo, sí, Pomona, y encontramos otro cerobar también, pero fue interesante el cuadro. Eso nos costó 32 novillos del feedlot porque no aparecía bien clara la patogenia, la signología clínica en realidad. Está muy solapada con otras enfermedades, como lo vamos a ver a lo largo del teórico, pero fue el primer trabajo que quedó escrito y está el paper para quien lo quiera buscar después en ese sector. Hoy día íbamos a hablar de 2 enfermedades, pero básicamente nos terminamos quedando con esta por el tema de los contratiempos. Creo que el lunes le damos ya una solución definitiva. Yo me voy a tener que trasladar a la casa de mis padres, a donde vamos a tener la posibilidad de estar vinculada, y Candelaria se va a manejar de un poco de su casa, de otro sector, o sea, vamos a estar separados, como quien dice. Bueno, esta tiene una serie de sinonimias: enfermedad de los arrozales, enfermedad del cañaveral, todo lo que están viendo ahí, todas son enfermedades descritas desde hace muchísimo tiempo. Fíjense ahí en la última, enfermedad de Weil, en 1886 ya se hablaba de esto, en 1910, 1920 ya se hacían los primeros diagnósticos de laboratorio de esto. Por lo tanto, esto es más viejo que la injusticia.
La definición es infecciosa, es telúrica, transmitible. Acuérdense que es una zoonosis y eso es lo que más está preocupando últimamente, porque cada vez la encontramos con más frecuencia en el hombre a través de todos los vectores que tiene. Fundamentalmente el vector más importante, o el reservorio y vector más importante es la rata, ¿no? Los roedores y algunos animales silvestres que también hacen grandes roedores también. Así que bueno, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con el control de ratas, básicamente, que es algo que los productores poco hacen, ¿no? Hay galpones donde ustedes, el otro día fui a controlar una tuberculina, prendo la luz del tambo y había 6 ratones que hacían carrera en una cabreada del techo. O decir, si lo estoy viendo a ese nivel, no quiero pensar lo que sepa adentro, ¿viste? Así que estamos muy, muy expuestos, y sobre todo en las inundaciones, ¿quiénes se ahogan primero? ¿Los que son altos o los que son bajitos? Según yo, el primero que se ahoga es el enano. Después se ahogan los más altos. Por lo tanto, la rata es algo que está prácticamente a flor de tierra, con muy poca agua ya queda inundada. Y cuando uno se inunda, la rata, que yo sepa, algunas nadan y otras no alcanzan a nadar. Por lo tanto, se mueren. Y cuando se mueren, producen una contaminación del agua tremendamente alto, ¿no? Ya vamos a contar un caso de eso. Se presenta en forma ensotia o en episotias, constantemente esto en la población, y actualmente se define como una presentación de una enfermedad infecciosa en un nivel superior a lo esperado, es lo que estamos diciendo. Un poco el avance del hombre, la contaminación, las grandes basurales que se construyen a las cercanías de las grandes ciudades, se imaginan, son criaderos de ratas en estado mundial, principalmente, ¿no? Etiología es una familia de las espiroquetas, género Leptospira. Hay 2, la biflexa, que es más bien saprófita, y después tenemos la otra, que es la interrogans. La interrogan es un poco la que queremos estudiar, las otras es de vida libre, es apatógena, así que no habría mucho problema. Dentro de las interrogan tenemos 23 serogrupos, unos hablan de 200 serobares, otros de 250, pongámosle 200 para que ninguno pelee por nada, Así que es un poco lo que vamos a ver. Entonces, la especie interrogans. Dentro de interrogan, ahí están las medidas, ¿no? Generalmente no trato de andar sobre los power, hablo cosas muy en particular, en líneas generales, aeróbica, microalfol, y lo importante es que es telúrica, sobrevive en aguas estancadas, de corriente lenta, tiene un pH más bien alcalino. No saben para qué es telúrico. ¿Saben lo que es telúrico, no? A ver, alguien que conteste, a ver cuáles son los que generalmente los tengo en clase. Ramiro. Yo he entendido que... Escucho muy bajito. Escucho muy bajito. Telúrico es que puede vivir en el suelo, ¿puede ser? Sí, muy bien. ¿Quién contestó? Patricio, muy bien, Patricio, bien. Sí, telúrico. Por ejemplo, otra que es muy telúrica, tremendamente telúrica, son las clostridiales. Son de vida en el suelo. ¿Cuál es la diferencia entre esta telúrica y la que estamos hablando? Esto es una espiroqueta, es una bacteria, la otra también, pero la otra es esporulada. Por lo tanto, puede estar, se dice que en las tumbas de los faraones, haciendo hisopados, se encuentran clostridiales ahí dentro, y eso está cerrado hace millones de años. Sin embargo, cuando lo ponen en un cultivo, esporula y produce la patología, para que ustedes se den una idea de lo que es ser esporulado y no esporulado. El otro tema es la temperatura. La temperatura hablan de 0 a 25, otros hablan de 0 a 35, y el pH tiene que ser ligeramente neutro a alcalino. El mejor pH para ella está entre 6 y 8. ¿Alguien puede contestar cuál es el pH de la orina de la vaca? ¿Qué pregunta? Esa fue al ángulo, Fue al ángulo y lo agarró sin lavar. 6,5 a 7. Muy bien. ¿Quién contestó? Para pura Carla. Muy bien, así me gusta, más interactivo, si no esto es aburridísimo hablarle a un espejo. Bien, sí, y eso tiene un poco la correlación con lo que vamos a ver luego, por eso lo pregunté. 6,5 a 7, ella está más bien parada sobre el lado 6,7, 6,8, ¿no? Pero está bien, es de 6,5 a 7. Bien, interrogan, no tiñe bien con los colorantes comunes, se observa microcolor de fondo, bueno, todas las cosas que ustedes ven ahí como características. Y acá
hay algo que es bastante importante y son algunas variedades tienen hemolicina y otras toxinas necrotizantes. Ahí está un poco lo más importante de todo esto que estamos viendo. Las hemolicinas y las toxinas necrotizantes que producen las alteraciones de los tejidos cuando ella invade. Por lo tanto, de ahí un poco van a salir los signos clínicos, de ahí va a salir un poco, digamos, básicamente las lesiones que esto produce, ¿no? Interrogan, tiene serogrupos más frecuentes, habíamos dicho que tiene 23 serogrupos, dentro de ellos 250 serogrupos, serovares y serogrupos. No interesa tanto eso, los serovarios, los serogrupos, sino lo más importante es esto, Pomona. Pomona es la leptospiras que tiene, digamos, mayor difusión entre los animales domésticos, tiene una preponderancia en encontrarla sobre todo en el cerdo, que es como un portador asintomático dentro del sistema, y en el bovino y el ovino, ¿no? Después, como otra importante, la tenemos a canícola, y últimamente, los últimos brotes del año 2017 en adelante, empezó a tener mucha preponderancia Arjó, la última que está acá. Wolfie también se la habla por ahí, pero bueno, la más importante hoy estaría entre Pomona como la más conocida, la más diagnosticada hasta el año 2017. Esto es como que todos los campeonatos lo ganaba el mismo equipo y a partir del 2017 hizo como una variable y se empezó a encontrar los nuevos problemas con Arjó. ¿Qué pasó con Pomona? Pomona, desde hace 50 años, está como cepa dentro de lo que son las vacunas tradicionales de las virales reproductivas o de las reproductivas. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos una buena inmunidad, se ve que la vacuna funciona. ¿Alguien pidió entrar? ¿Sonó la computadora? ¿Sí sigue hablando? Sí. Entonces, Pomona lo que hizo en este caso es haber hecho una resistencia y desaparecieron los casos. Ahora, vacas que estaban vacunadas empezaron con abortos y animales jóvenes empezaron con mortandad. Entonces el laboratorio de Azul, que es uno de los que más trabaja en este tema, se ve que alguno tiene caballo medio lerdo, ¿no? Porque veo que todavía lo andan corriendo para pillarlo y querer entrar, Siempre digo yo, hay que dejar el nochero atado para llegar a tiempo, Si no, llegan todos mojados los pantalones, las zapatillas, tanto corretearlo en el cerco para pillarlo, y encima llegan tarde a clase, lo cual por ahí me produce cierto fastidio. ¿Por qué? Porque así son ahora para estudiar y así son después para atender la clínica y así son para llegar al campo, llegan 3 horas después de lo que dicen el horario de llegada. Por lo tanto, los gauchos, ¿sabe qué? Los quieren agarrar patada, más o menos. Dice, tenerlo ahí bajo un árbol sentado 3 horas. Hecha la aclaración, sigamos. Entonces, Pomona estaba en todas las vacunas y entonces como que no había grandes problemas. A partir del 2017 entró en problemas Arjó, y gracias a Dios el laboratorio Azul pudo hacer el aislamiento, así que hoy también está como cepa incorporada a las vacunas y un poco que se estabilizaron los casos, o sea, de tener mucha frecuencia 17-18, en el 19 prácticamente no está. Ahora andan atrás de la casa de Leptospira interrogans, dentro del serovar, el serogrupo canícola, que le está preocupando un poco porque últimamente se ha hecho un diagnóstico con bastante frecuencia a nivel de humanos, ¿no? Así que los mascoteros o los canicheros, como le digo yo, porque son canicheros, que son la mayoría de nuestra facultad son canicheros, no son del gremio mío, digamos, de la producción animal. Interrogan es un patógeno, bueno, con los serogrupos y los serovares importantes para bovino en América, Pomona, y como ya lo dije anteriormente, a veces yo les pido 1000 disculpas, pero soy de la tendencia donde pongo el disquete y hablo, poco a bolilla le doy a la parte tecnológica, soy más de estudiar los temas. Y Icterohemorragiae también, hay algunas descripciones en los países limítrofes como Uruguay, ha encontrado un par de Icterohemorragiae como también Wolfie. En el caso nuestro que vimos en Trancas, en un momento dudamos si era Sergei Wolfie,
pero definitivamente después terminamos reconfirmando que era la leptospira borgepestelsin arjo, le decimos directamente arjo, ¿no? Esto eran los viejos nomenclatura, era arjo wolfi, y la encuentran bastante en la literatura como con esos nombres, ¿sí? Pero acuérdense que la principal y la más diagnosticada y la que más difundida está es pomona. Estas son como consecuencia de que aparecen últimamente dentro de lo que son las frecuencias de aparición. Preferentemente, si tuviéramos que hablar de porcentaje, diríamos que el 80% son arjo y un 10% para Wolfi. Hasta acá no fue diagnosticada Wolfi en Argentina. Se sospecha por ahí, pero cuando le vas a mandar las pruebas, no coincide genéticamente. Bueno, acá está la espiroqueta en forma espirolada, de ahí el nombre de espiroqueta. Epidemiológicamente hay factores de riesgo del animal, formas de transmisión, vamos a ver los factores de riesgo del entorno, la importancia económica, bueno, la importancia económica y la implicancia zoonótica. Zoonótica no vamos a hablar, sabemos que una zoonosis puede tener tremendos problemas. En el 2017, cuando se encuentra, puedo hacer un comentario muy rápido, en el 2017 cuando se empieza a tomar contacto con las primeras arjo, en un hospital de la provincia de Buenos Aires, 2 tamberos van al hospital y el dueño del tambo, que también se contamina, termina yendo a una clínica privada. El que fue a la clínica privada terminó en terapia intensiva porque le erraron al diagnóstico y le erraron al antibiótico, y los que fueron al hospital público en 5 días estaban en perfectas condiciones, se habían recuperado. Ya vamos a hablar de ese tema también, pero por ahí la medicina, uno cree que la privada es la mejor y me reservo la parte que comento. Bien, factores de riesgo del animal, bueno, sí, lo que son de alto riesgo son las vacas gestantes y los animales jóvenes. La vaca gestante porque provoca generalmente el aborto, y los animales jóvenes porque generalmente mueren, que es un poco lo que nos pasó en el filo. En el filo lo que terminaban con la muerte generalmente eran animales que estaban entre los 6 y los 12 meses. 40 y tantos animales fueron. Un caso interesante realmente. La forma de transmisión, bueno, tenemos varias, ya la vamos a ver ahora. Bien, los serobares y susceptibilidades de la especie, el huésped de mantenimiento o reservorio, el animal infectado. En caso de una serovariedad adaptada al huésped, por supuesto, casi todas están adaptadas al huésped, sobre todo pomona y arjo, ¿no? En caso de las ratas, prácticamente son huésped de mantenimiento de todos los serobares. La canícula también tiene una estrecha relación con el tema de las ratas y el perro. El huésped accidental son animales susceptibles que están expuestos a esos serobares y que no están adaptados a ellos. Generalmente ese huésped accidental medio que es de pasaje, no es algo importante. Un usuario de edad que comporta como que se comporta de forma diferente dentro de la especie, el mantenimiento, entre otros huéspedes accidentales. O sea que un poco los animales de reservorio, como pueden ser el peludo, el quincho, el zorro, serían otros de adaptación y que pueden estar como accidentalmente como parte. El reservorio, para que uno actúe como reservorio, tiene que tener una alta susceptibilidad a la infección, transporte endémico de la especie humana, patogenicidad relativamente baja para el huésped. ¿Por qué? Porque si no enseguida se muere y no hay más problema, y se hace, el reservorio actúa como algo crónico, mientras que el accidental tiene baja susceptibilidad a la infección, la transmisión es esporádica y alguien de la infección de otra especie forma la epidemia. En este caso, el accidental tiene un cuadro de tipo agudo. O sea, ¿quién sería un crónico? Puede ser el perro, la rata. ¿Quién puede ser un accidental en forma aguda? Un animal joven, por ejemplo, o una vaca gestante. El reservorio, también dentro de lo que es el reservorio, es la persistencia en el riñón, a veces en el aparato genital. Básicamente lo más importante es en el riñón. En el genital tiene que estar en gestación, si no, no es un reservorio más que importante. La respuesta es baja a los anticuerpos frente a la infección, y es baja la eficiencia, y a veces puede ser porque hay una baja eficiencia de la vacuna, que es un poco lo que estaba comentando recién. En el 2017 se incorpora la nueva cepa y ahí encontramos de vuelta una buena resistencia. En el mercado hay una vacuna que tiene
6 o 7 serogrupos. Está canícola, pomona. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si no está, ¿de dónde la trajeron? Bueno, estos se compran, son cepas que se compran a nivel mundial y ustedes las incorporan a su vacuna. En este caso es se han incorporado toda esta vacuna de biogénesis, tiene 7 serogrades, es la que estamos usando actualmente en el tambo que trabajo y están dando muy bien. Generalmente después vamos a hablar un poco de eso. Y en el accidental es la fase renal corta, respuesta intensa a los anticuerpos frente a la infección, de diagnóstico fácil, mayor eficiencia de la vacuna para prevenir estas infecciones agudas porque generalmente están incorporadas dentro de la vacuna. Eso sería un poco el tema, ¿no? La fuente de infección. La fuente de infección son los animales infectados que contaminan por medio de la orina, el pasto y el agua. Los fetos abortados, las secreciones uterinas, neonatos infectados viables que eliminan bacterias por varias semanas, o sea, los que logran nacer sin el aborto, ¿no es cierto? Capaz que esa infección se produce en la etapa final, prácticamente faltándole 20 o 30 días para ser parido, ese nace infectado y es un tipo que es viable, hasta entre comillas viable, pero es un gran eliminador de las espiroquetas. El semen de un toro infectado puede contener leptospira y transmitirlo tanto en el servicio natural como en la inseminación artificial, sí, pero generalmente hoy eso está un poco descartado porque los centros de inseminación trabajan mucho con las vacunas preventivas y a su vez tienen un estricto control. No se olvide que esto es un comercio, por lo tanto yo llego a vender leptospira con semen para inseminar, ¿sabe qué? Salgo en el diario, en primer título. Así que es una zoonosis y todo el impacto que esto tiene, ¿no? En el carnero es probable que el semen esté infectado solo por unos días y en la etapa de leptopiremia, sí, la oveja tiene como un periodo más corto y un poco está más asociada a Arjot más que a pomona. La fuente de infección puede ser la vaca, es un eliminador de bacterias hasta 8 días luego del aborto o del parto, y se detectan en los oviductos, en el útero, hasta 90 días por infección. La orina, aquí está lo importante, la orina es la fuente principal de contaminación, sobre todo en la etapa de leptospirude. Ella tiene 3 etapas, que ya la vamos a ver, pero tiene una parte, de multiplicación, una parte inmunológica, y la leptospiruria, que es la tercera etapa, que es cuando más bacterias elimina. Eso lo vamos a ver un poco en la patogenia. El bovino de leptospira puede resistir hasta 10 a 118 días, esto acantonado ahí, mayor excreción en la primera mitad, pero ella puede estar eliminando durante todo ese periodo. Algunos autores hablan que hasta 1 año, me parece un poco exagerado. La oveja entonces son más frecuentes de infecciones por el bajo grado de intermitencia que tienen la leptospira. En realidad, un poco los casos de leptospira en ovino lo hemos visto en Uruguay, más que acá, porque hay una tradición más ovejera, si se quiere llamar, en zonas húmedas, porque acuérdense que ella lo que más le gusta para andar en el medio ambiente suelta es el agua de correntías lentas, estancadas, los lugares donde hay mucha materia orgánica, a donde ella puede permanecer durante un tiempo prudente con viabilidad, porque si no las altas temperaturas la liquidan, ¿no? Por arriba de los 35 grados sostenido el tiempo, un poco las liquida. De todas formas, no hay una correlación directa entre inundación, y leptospira. Nosotros el caso que tuvimos en Tranca y en el filo, no había empezado mucho todavía la frecuencia de lluvia y los corrales no se inundaban para nada. Sin embargo, habíamos tenido un brote espectacular. En cualquiera de las especies la leptospira puede persistir en riñones durante periodos mayores a los que se pueden recuperar de la orina, eso es cierto, por métodos rutinarios de laboratorio. Eso vamos a hablar en toma de muestra, es cierto. Hay animales que se hacen portadores crónicos por un reservorio que se monta de colonias a través de los riñones. Ese riñón con el tiempo va endureciendo y a medida que endurece termina de funcionar, se termina siendo fibróptico, al corte tiene un aspecto de arenilla, es como cortar un riñón que tiene arena adentro, más o menos para que lo tengan en cuenta. La transmisión.
Salte el cuadro anterior. Lo salto porque es una serie de flechas, pero para poderlo interpretar tenemos que entrar más en profundidad de la enfermedad. Eso le sirve en cierta forma como un resumen, pero diciendo rápidamente: el portador produce leptospira por orina, eso contamina el ambiente y el ambiente puede hacer una dispersión para varios lugares, roedores principalmente, animales susceptibles, y dentro de los animales susceptibles produce algunas infecciones crónicas, como dijimos, todos estos silvestres, que son el reservorio natural que tienen, porque ellos no los matan, pero sí actúan como eliminadores y reservorios. Por el otro lado del cuadro, esos animales susceptibles, a algunos les produce la muerte, produce aborto y muerte en terneros, que pueden nacer muertos, abortados, momificados, o en el caso de los más jóvenes directamente le produce una septicemia. ¿Por qué? Porque siempre dije en mi materia que lo más importante es saber mucha fisiología. Si ustedes saben bien la fisiología, van a interpretar la patología. El problema es que ustedes saben poca fisiología y quieren interpretar la patología, lo cual es medio complicado. Es como decir, a ver, yo tengo el auto, pero no sé cómo se maneja. No, primero tienen que aprender a manejar para después tener el auto, es al revés. ¿Se entiende? Entonces la fisiología es para mí lo más importante. Uno tiene clara la fisiología, a la patología la lee una vez y ya está todo clarito. La transmisión. La transmisión, el equipo de mate en la camioneta. Tráeme el equipo. Disculpen, estaba haciendo un intercambio acá con la doctora Candela. La transmisión es por olfacción, lamido, lactación, servicio. Bueno, dijimos que el servicio está un poco medio como que no me cierra mucho, por lo que les digo, hoy en día es muy competitiva la producción animal y generalmente uno no anda en esa. Después lo más importante es las transplacentarias. Si no muere el ternero, nace infectado, débil, susceptible a infecciones. Y la puerta de entrada, ¿cuál es? La boca, la mucosa vaginal, la conjuntival. Acá quiero hacer un punto: la conjuntival fue la que los contaminó a los dos tamberos y al dueño del tambo. Esas pequeñas microgotas, cuando la vaca generalmente orina, defeca en la fosa de trabajo, y eso no se... o sea, lo que tenemos que saber es que esa fosa está a la altura de la vista, por lo tanto las microgotas nos saltan a los ojos con una frecuencia realmente impresionante. Nos pasa todos los días. A veces el equipo mío de trabajo va todo sucio, ¿no? Por eso es que uso un overall arriba y generalmente uso gorra también. Son dos cosas más que importantes para estar en la fosa de trabajo. Así que la conjuntival ténganla muy en cuenta, ¿no? Porque para mí es la principal. La otra es la piel macerada, o sea, la piel heridas, maceradas o heridas, básicamente las heridas. De las heridas, ¿qué le puedo comentar para que así se acuerden? En la inundación que hubo en Santa Fe en el año 89, creo que fue, periodo de Reutemann, se inunda de golpe, se rompe un arroyo cerca de Santa Fe y se inunda Santa Fe en 4 horas. Mucha gente caminaba por las inundaciones y tenía pequeñas heridas en las piernas, entre esas un amigo mío que termina con una insuficiencia renal aguda. Lo terminan, como no le encontraban bien la vuelta a los médicos, terminan como tiene una herida importante en los pies, le entró leptospira, en este caso fue Wolfi, y termina en Buenos Aires con una insuficiencia renal, casi en diálisis prácticamente. O sea que es una enfermedad que los médicos por ahí poco la asocian. Pobres tipos también los médicos. Ahora tienen fiebre por el COVID y tienen fiebre por el dengue. Y si seguimos así vamos a tener fiebre tifo y no sé qué otras cosas más. No llores por mí, Argentina, decía un libro que leí alguna vez. Otra de las cosas que le recomiendo a mis alumnos, que no tan solo sepan de una vaca, un perro, un gato. La cultura general es lo que impresiona a cualquier persona. Un bruto que habla todo el día de perro y gato, no, o caballo y gato. Hay que leer bastante, cultura general. Esa es otra de las recomendaciones que suelo hacer en el cursado. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Más cansado que tipo que corría el colectivo 6 cuadras? A ver que alguien conteste. ¿Qué
Todo bien, profe. Venimos bien. Bien. ¿Le gusta? Venimos medio acelerado, como digo yo, ¿no? Venimos con cebador tirado. Nunca ha puesto el cebador usted en el auto y queda con el cebador tirado, ¿viste? El auto acelerado nomás. Entonces venimos con el cebador tirado y medio cruzado, como arrancó la mañana. Porque si hay algo que me moleste es arrancar fuera de hora y a los pedos, ¿viste? Reacomodándonos. Espero que el lunes no me suceda, que estemos más normatizados. Bueno, listo. ¿Quién es la que contestó? Janet. Janet, muy bien, listo. Factores de riesgo. La supervivencia del microorganismo en el entorno. Sí, a ver. Paula, ese eres tú. ¿Cómo le va? Tiene una duda en el chat. Has visto, tenés la desgracia que tu profesor no tan solo tiene memoria visual, sino que tiene un oído privilegiado. ¿O no? A ver cómo Paulita ahora te escucha. Dice Romina Sánchez. ¿Sí? Sí, no, es que Romina Sánchez pregunta, tiene una duda, pregunta si podrías repetir qué animales actúan. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué animales actúan en qué? ¿En la dispersión? ¿En como reservorio? ¿En qué? Claro, ¿qué animales actúan como reservorio y como huésped accidental? Bueno, ahí están todos los que no son de la producción, digamos. El caballo también es un huésped, es un reservorio. El perro también es un reservorio. No actúan en forma directa, pero son unos guachos, eliminan por todos lados, igual que la rata, igual que todos estos carroñeros. Los carroñeros se pueden comer animales que se murieron de leptospira y ¿sabes qué? El tema es que ellos son portadores asintomáticos de dispersión. La rata tiene una resistencia a la leptospira, mira, puede estar eliminando 3 millones de leptospira y te digo que la tipa vive. O sea, si hay uno a tener cuidado es ese, la rata. ¿Se entendió o quedó más confuso que antes? Pauli, ¿me puedes contestar? Hola. Profe, sí, creo que sí. Sí, profe, era una duda que había en el chat escrito. Sí. Que pasé porque no la habían leído. Sí, no voy a andar leyéndome porque yo estoy a pantalla entera, no estoy viendo. O sea, me dedico a hablar sobre el power que tengo, ¿viste? Así que, y la doctora no está con su tiempo, así que vos todo lo que preguntes me parás y lo aclaramos. Básicamente todos los grandes reservorios están siendo el perro y la rata, básicamente. Aunque el perro puede sufrir la patología, ¿no? Eso no le quita una cosa por la otra, ¿está? Bien. Bueno, seguimos entonces. La supervivencia del microorganismo en el entorno. La supervivencia dijimos que eran las aguas estancadas, básicamente, era la materia orgánica, también como cosa importante, la humedad, esa agua en la superficie de los suelos, sobre todo que nunca pisen en lagunas, sería lo más normal, lagunas, charcos, inundaciones, pero no descartemos, hubo un caso que se dio por un bebedero que perdía agua donde había un charco a la par del bebedero. ¿Dónde estaban las leptospiras? En el charco. ¿Quiénes tomaban de ahí? El que vienen al bebedero, ocupan el bebedero, los más grandes, los más chicos, de donde toman agua, del suelo. Entonces, no necesariamente siempre pensemos en leptospira por una inundación, en una laguna que toman agua, esto o aquello, cualquier charco. Incluso donde se nos produjo acá en Tranca, había muy pequeños charcos y se ve que ahí los tipos sorbeaban, porque en el filo a veces hay el animal siente necesidad de algo un poco más de sal y a veces sorbean agua estancada dentro de los propios corrales, ¿no? Sorbean es tomar, ¿no? Bien. Entonces, a veces también la infección puede estar dada por animales que ustedes compren que venían como portadores asintomáticos. Acuérdense lo que habíamos dicho, que ellas podían estar eliminando de 10 días hasta 118 días, 200 días posteriores. Entonces, perfectamente vos te compraste una vaca que hacía 1 mes y medio o una recría o ternero que fueron tratados, vacunados, todos, pero ellos quedan como eliminadores durante ese periodo y me afectan al feedlot donde entraron. Los feedlots generalmente no vacunan contra esta enfermedad, por lo menos los del norte. Los del norte tienen otro plan de vacuna. Compartir el pasto con bovinos y ovinos infectados. Dijimos que la oveja es un poco más resistente, por lo tanto me puede traducir a los bovinos. ¿Por qué no se vacuna? ¿Porque consideran que no es importante? Claro, no es importante.
Ya lo vemos eso. Me pregunta acá la doctora, ¿por qué en el feedlot no se vacuna contra la leptospira? Porque generalmente no está, aunque para mi punto de vista, si acá estamos hablando de las ratas como el principal vector y diseminador de la enfermedad, en un feedlot, ¿qué es lo que hay amontonado por montones de montaña? Alimento. ¿Y dónde está la rata? En los alimentos. Entonces vos por ahí vas, metés la pala, había pichones de rata en medio de lo que vos estás metiendo en la pala, lo tirás al mixer, tritura todo eso, y se imaginan el problema que produce. Acá en el norte no lo están usando, no lo entiendo por qué, en provincia de Buenos Aires sí. Buenos Aires se cubre contra todo, ¿está? Que para mí es la forma de que debemos trabajar, chicos, ¿no? O sea, nosotros como veterinarios, todo lo que tengamos como vacuna, si amerita el análisis que uno hace como asesor, debiéramos utilizarlo. La vacuna termina siendo cara cuando la compro, pero a la hora de la verdad, cuando mueren 3 bichos, tenía para comprar vacuna para un año. Así que, entonces termina, no hay, decía mi padre, no hay estreñido que no muera con diarrea. Y quiero que filosóficamente la deglutan esa frase. Eso fue, mi padre, hablaba mucho yo con mi padre, a diferencia de otros que viven peleados con los padres. Yo lo descubrí a mi papá en los últimos 7 años de vida, tenía un cáncer de pulmón. Así que, y él me pasó muchos tips. Aquí no hay un manso para collar un arisco, o sea, son todos ariscos. Eso generalmente lo digo en las facultades. Y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Bien. La humedad entonces y el agua de superficie del suelo también son elementos que permiten aumentar la carga, y aumenta la carga, tenemos las mayores probabilidades, la compra de ganado infectada, compartir el pasto con bovino y ovino, ya lo dijimos, acceso del agua a fuentes de aguas contaminadas como son los arroyos, los ríos, bueno, hablamos todo eso. Hoy me pierdo un poco, se ve que ya tengo algo de Alzheimer también. Importancia económica. ¿En qué radica la importancia económica? A ver, ¿quién puede levantar la mano de todos los que están durmiendo ahí atrás de la computadora y decir, a ver, qué importancia económica? Traten de no leer, sino de sacar conclusiones. Pérdida por aborto puede ser uno. Es la más importante, muy bien. ¿Quién contestó? Camilo. Muy bien, Camilo, perfecto. Quiere decir que no estás durmiendo, estás escuchando la clase. Bien. En bovino, en líneas generales, los nuevos brotes de aborto y todo esto que estamos hablando, lo ven en la última columna donde habla de infección por Arjot, que no estaba en las vacunas, gracias a Dios ahora la reincorporaron, por suerte. Por ahí hacen cosas buenas los laboratorios. La patogenia, ¿cómo se produce todo este problema? Y aquí empiecen a poner la atención. Y vamos a empezar a preguntar un poco de fisiología, ¿no? Ya se anima a preguntar el doctor. Sí, la invasión es por medio de superficie mucosa, lo veníamos diciendo, por la conjuntiva, por piel macerada, heridas, por la boca, por la nariz, son todas las formas en que ellas ingresan. Ahí se produce una unión a las células epiteliales y constituye de esa forma la matriz extracelular. La leptospira, ahí patógena, se localiza extracelularmente en las células del hígado y de los riñones. Generalmente tiene un cierto, eso se llama órgano blanco. El órgano blanco que ella tiene de predilección es un poco el hígado y los riñones. Un poco, una vez que ella logra atravesar, digamos, las células epiteliales, los epitelios generalmente torrente sanguíneo va y se acantona en estos órganos, básicamente riñón más que hígado. Hígado lo hace más bien en el ternero abortado, como es un órgano que nos permitiría a la necropsia tomar muestras porque no es lo mejor. Ahora, en animales que mueren ya nacidos, que han recibido una infección, la misma vaca, se trabaja con los riñones y ya vamos a mostrar un poco más, voy a hablar un poco sobre la toma de muestra que tiene algunos secretitos, ¿no? La toma de muestra no es cualquier muestra para leptospira. Sí es de riñón y sí es de hígado en el caso de los fetos. Ahí produce un daño en el endotelio, en las células endoteliales, debido a la producción del gamma interferón por parte de los monocitos y produce pequeñas microhemorragias. O sea, el endotelio capilar, ustedes lo agreden, enseguida es tan sensible que enseguida produce extravasación, acumulación de sangre, y eso hace que haga pequeñas hemorragias. Las pequeñas hemorragias, se imaginan un riñón que tiene múltiples hemorragias a través de
el órgano funcional del riñón, ¿cómo es que se llama? Nefrones, entonces, y los túbulos, o sea, los túbulos, los nefrones, todo eso dañado por microlesiones. Imagina un riñón que no está filtrando para nada, un riñón que no filtra y no te queda mucho para contar el cuento, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la patogenia, la infección de Pomona, se produce hemólisis intravascular, nefritis intersticial Arjo, produce más bien hemolicinas, habíamos dicho neurotoxinas y hemolicinas, que no causan nefritis intersticial clínica, pero causan infecciones clínicas, sobre todo en las hembras sexualmente maduras y en lactación, sobre todo en preñadas que provocan la septicemia, aborto y mastitis. O sea, Arjo está más relacionada con la parte reproductiva y con animales más bien adultos. Pomona y Wolfi están más relacionadas con animales jóvenes por muerte septicémica de forma aguda. Arjo es más bien abortiva, ataca generalmente a animales un poco más adultos, generalmente a animales que están vacunados contra Pomona pero que no tienen el serovar Arjo logran este tipo de lesiones, ¿está? Entonces es un poco una de las diferencias. La fase de la leptospirosis, que algo alcancé a decir en la parte primaria, en la primera parte de la presentación, que tenemos la leptopiremia, la inmunitaria, y la leptospiruria, que es el peor estado, porque es cuando el animal empieza a eliminar ya la leptospira viva. Se imaginan en un tambo vaca eliminando leptospiras vivas. Ahí se da el caso de los operarios que terminamos contaminada la conjuntiva y el dueño del tambo que terminó en terapia intensiva por un mal uso del antibiótico, porque tiene antibióticos medio específicos y los tratamientos son un poco largos. La leptospiremia está dada por los 7 a 10 días, es lo más importante, se multiplica el agente en sangre, permanece en torrente sanguíneo de 7 a 10 días, bueno, ahí está todo, no me gusta leer. Después la inmunitaria, aparecen los anticuerpos sanguíneos y este es el momento más lindo para poder tomar muestra, y la muestra tiene una característica que la preguntamos en lo final y la pregunta clínica. ¿Cuál es la característica? ¿A qué vaca les tomarían muestra ustedes? ¿O cómo tomarían las muestras sabiendo que la aparición de anticuerpos y se detiene la bacteriemia, acantona la leptospira en el ojo, fíjense, en el líquido cefalorraquídeo, en el sistema reproductor, en la glándula mamaria? Básicamente hay dos muestras que son impecables para tomar. Una es la leptospira que se acantona en ojo y el otro es el líquido cefalorraquídeo, porque el animal muere y yo puedo tomar una muestra muy limpia. La contaminación en el ojo y el líquido cefalorraquídeo aparece muy tardíamente. Distinto si ustedes me dicen, no, vamos a tomar una muestra de riñón. El riñón medio que se descompone muy rápido en estos casos, entonces puedo tomar una falsa muestra. De todas formas ya vamos a hablar del recaudo que puede haber ahí. Anteojito ahí entonces. Entonces ahí, más que importante. Eso es más que importante como pregunta, ¿está? Entonces, el leptospira en la cámara del ojo sería más que interesante, y líquido cefalorraquídeo también. ¿Por qué tomarían o cómo tomarían las muestras según ustedes? Si alguien puede contestarla, ¿en qué momento lo harían? ¿Cómo harían esa muestra para ver la serología? ¿Alguien puede contestar? Paula, ¿vos tienes alguna pregunta? Silencio en la noche. Bueno, seguimos adelante nomás entonces. Veo que estamos complicados. No, profe. Bien, no, profe, perfecto. no han hecho ninguna pregunta los chicos. Bien, perfecto, bien. Profe, Sí, diga. en caso de que analice, podría sacar sangre, pero durante la etapa de leptospiremia, ¿no? No, porque todavía ahí no tenés los anticuerpos, entonces ¿qué vas a medir? Ahí podría sacar para un bacteriológico, pero te estás jugando mucho. Claro, para un bacteriológico, decía, la Sí, sangre. en la sangre, pero vos sabés que no es fácil hacerlo. Aparte, fíjate cuánto permanece, de 7 a 10 días, y generalmente todavía no está la sintomatología por la cual el productor te llama, o el campo te llama, ¿me entiendes? Ellos te llaman cuando empiezan a haber abortos. Si no, estos funcionan así. Te llaman por espanto, no porque te tienen cariño, ¿se entiende? Bien. Entonces ya Entonces, cuando ya el espanto le aparece el espanto, claro, cuando le sale el espanto, ahí nomás van a verlo al cura a ver si trae la solución mágica, y vos tenés que aparecer con el ajo, la cruz, todo, para ver si lo corres al espanto.
Después Bien, entonces sería muestra de sangre durante la aparición de los anticuerpos durante el inmunitario. Sí, ¿cómo es? ¿Me repetís un poquito que se me distorsionó? Entonces reformularía la respuesta y diría de que sería extracción de sangre durante la fase inmunitaria, Sí, que ahí sí eso es voy a correcto. tener recién Los anticuerpos, bien, que perfecto. haga una serología y listo. Perfecto, haces una serología y te dice sí. Ahora vos me decís, ¿la enfermedad pasó o estoy en plena enfermedad? ¿Cómo hago para saber eso? No pasó todavía. Está durante el proceso de enfermedad. Bien, los anticuerpos, a ver, sí, ahí habla alguien más. Profe, por una leptospiruria, Capaz que podemos saber si ha pasado o si se encuentra en estado portador. Sí, pero ya vas medio lejos. Está bien, no es malo lo que responden, pero la respuesta que yo quería es la siguiente. Ustedes deben hacer un hisopado. Se puede hacer en la mucosa vaginal o del prepucio, en el caso que sea macho, y de ahí se lo puede aislar al microorganismo en el caso que quede acantonado, digamos, en los órganos genitales. Sí, podés hacerlo, lo que pasa que es bastante trabajoso hacer después el aislamiento, porque vos tenés una contaminación, el medio es medio específico, o sea, siempre recordemos, chicos, que trabajamos muy a campo nosotros con todas estas especies, ¿viste? No es como los animales que van a la clínica, como es el perro, el gato, que yo tengo el laboratorio a media cuadra, ¿me entienden? Acá es medio que tenemos que tratar de tomar una muestra que nos permita llegar con cierta efectividad hasta el laboratorio, que a veces lo tenemos a 200 kilómetros y a 6 horas de viaje, o 4, o a veces un colectivo, que lo pongan en el colectivo, bueno, que Dios la acompañe a la muestra, a ver si lleguen en condiciones, ¿viste? Que no se la olviden. Por ejemplo, alguna vez mandé una muestra, pasó a Santa Fe y tenía que bajar en Esperanza. Y de allá, como a los 2 días se acordaron que había que volver, entonces ya eso está todo podrido, no sirve nada. Hasta esos problemas tenemos. Entonces, lo importante acá, dije una de sus compañeras, sí, yo sacaría para ver los anticuerpos, pero ¿qué pasa? Yo les pregunto, ¿estoy en la tormenta o está pasando la tormenta? Para eso yo hago 2 sangrados, uno ahora, y no siempre sangro la que veo signología clínica o aborto, o sea, yo sangro la que creo que está sana y la que yo sé que está enferma. ¿Por qué? Porque me permite titular, tiene uno en 20, uno en 50, ¿me entienden? Entonces eso me permite comparar si estoy en plena epicentro, o sea, en pleno movimiento de la leptospira, de una fase de leptospira. Entonces, en la próxima muestra la debo hacer 15 días más tarde. Si los títulos están cayendo, era porque ya estaba pasando. Si el título primero con relación al segundo está elevado, estoy yendo hacia un pico que me va a matar, ¿se entiende? ¿Quedó claro eso? O sea, si yo tomo el primer título anticuerpos y el segundo va bajando, es porque ya pasó. Si yo tomo el primero con el segundo va en ascenso, es porque estoy entrando en la tormenta, en lo peor. ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las muestras acá, en esta enfermedad puntualmente, tiene mucha importancia sacar pareadas las muestras. O sea, pares, ¿estamos? Y vuelvo a decir, de animales que yo digo que están enfermos, o por lo menos la sintomatología me dice que está enferma, y animales que yo digo, no, este no tiene nada. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé. Perfecto, Sí, bien. sí, se entiende. Bien, perfecto. Y de ahí pasamos a la fase de leptospiruria, que acá, en esta fase, fíjense lo que dura, de 1 a 6 meses, y también 1 año, dicen otros colegas. Por lo tanto, es la peor fase, porque yo acá estoy haciendo una dispersión de leptospira por todo el medio, por lo tanto, rata, ratón, todo lo que es perro, seres humanos, todos están en alta exposición, porque en esta fase lo que se produce es la gran eliminación de leptospiras vivas por orina, o sea que tenemos una exposición tremendamente elevada. La patogenia de infección por pomona generalmente produce una forma aguda, septicémica, hay lesión capilar, hemólisis, nefritis intersticial, aborto e encefalitis. La forma subaguda y oculta están, pero generalmente esta forma subaguda y oculta se dan, ya lo dijimos anteriormente, en rodeos que están vacunados, pero que quizás la vacuna, ¿qué pasó acá? No es que falló, a veces el productor viene vacunando 4 años, no tuvo brote, dice, esa vacuna sacala. En ese momento que ellos se están retirando con el sistema inmune de la vacuna, o sea, con
con lo que le produce la cobertura de la vacuna, se va retirando y empiezan a aparecer estas formas subagudas u ocultas, o sea, formas leves de aparición de leptospira, sobre todo con pomona, ¿no? Ustedes, una vez que entran en el plan sanitario con leptospira, medio que no la pueden abandonar porque aparecen estos casos de forma subaguda u ocultas. En el caso del filo, todavía a 3 años de tener el problema, seguimos todavía, ¿acá algo pasó? No. El periodo inicial de septicemia se produce suficiente cantidad de hemolicina, bueno, todas las sustancias que ustedes ya estuvimos hablando durante el teórico, básicamente lo que produce es una alteración de todo el sistema intravascular, y eso hace que al alterar ese sistema intravascular nos lleve a una hemoglobinuria, que la hemoglobinuria, ahí se lo pongo también, es poco probable en los adultos, no así en los terneros. El ternero es parto neumónico, por lo tanto es una lesión que sí o sí está. En línea general, el 95% de los terneros que tienen una hemoglobinuria, si los chequean, está, ¿se entiende? Sobreviene después de esta fase un edema del riñón, lesiones tisulares, produce también los riñones, como todo lo que tenemos ahí en el cuadro. Esa septicemia en las lesiones capilares por la hemólisis y la nefritis intersticial nos provoca todas estas fases agudas, muertes por septicemia y anemia hemolítica, y que es un poco lo que teníamos en esos animales, ¿no? Los tipos tenían una muerte aguda, el animal aparecía con fiebre hoy a la tarde, mañana a la tarde estaba muerto. Hacíamos la necropsia, bueno, ahí tenía un color amarillo impresionante. Incluso después de vacunado y después de tratados con antibióticos, durante una semana más seguíamos teniendo mortandad. Incluso hubo una mortandad que se produjo como a los 15 días de haber vacunado y haber tratado con antibióticos. ¿Por qué? Por lo que dijimos recién, es tanta la alteración que produce a nivel de los endotelios, que el riñón, que ustedes saben que la filtración se produce por las diferencias de presiones entre los túbulos y el sistema circulatorio. Por lo tanto, si yo tengo dañado el circulatorio, dejo de tener esa capacidad de filtrado. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso es que ustedes, dependiendo de la dosis infectante, ese riñón está más o menos dañado. Si está poco dañado, es probable que la muerte aparezca después de 15 días, porque se va a ir complicando en el tiempo. Tal es así que hay algunos animales que sobrepasan la infección, se los trata con... y después de más o menos unos 7 meses, muere. Y dice, ¿qué pasó? Lo abren y tienen un riñón de características como la que dije recién. Lo pasan al corte, con el cuchillo, tiene como aspecto de arena, porque ha sufrido una nefrosis, una alteración del tejido, esto se llama fibrosis, una fibrosis que se ha generalizado, y eso lo empezó a complicar. ¿Dónde estaba el problema? El tipo dijo, se murió de se murió por un problema de neumonía. Ahora yo les pregunto, fisiológicamente, si el riñón no funciona, se empiezan a alterar otros órganos, por lo tanto había una gran acumulación, un edema pulmonar, lógico, porque se empezó a extravasar también parte del líquido en pulmón, y el tipo dijo se murió de una neumonía. Resulta que tenía el riñón que no le funcionaba a ninguno de los dos, por eso lo fue matando 6 meses después del cuadro. En la fase aguda hay una muerte, septicemia, anemia hemolítica, y superada la fase aguda, puede haber una muerte por uremia, que es un poco lo que conté recién. Algunos la superan y 2 o 3 meses más tarde mueren, pero mueren por, digamos, esa uremia que se ha ido haciendo, que se va generando de a poco. El aborto. Luego de la invasión sistémica, puede producirse un aborto o la muerte fetal, que generalmente también está dada porque la leptospira en este caso lo que hace es invadir todo el sistema circulatorio de la placenta, ¿no es cierto? Y esto puede ocurrir en cualquier momento del cuadro. Por ahí hay gente que dice que la leptospira es del segundo tercio, del tercer tercio. Sí, en línea general está en el segundo tercio y en el tercer tercio, ¿no? Pero puede estar en cualquier momento, ¿se entiende? No hay un...
Si se produce generalmente en el segundo tercio, generalmente hay un aborto donde no hay retención placentaria, el feto puede estar autolizado. ¿Por qué? Porque generalmente la muerte, hasta que expulsa el feto, pasan 48 o 72 horas. Por lo tanto, al producirse entre 48 y 72 horas, lo importante es que sale como autolítico. Al estar autolítico, casi que no podemos sacar buenas tomas de muestra para laboratorio. La otra cosa, la leptospira rara vez está presente en los fetos abortados. Sin embargo, si el feto abortado sobrevivió a la infección en tiempo suficiente como para producir anticuerpos, esto puede ser detectado. Es medio... se puede dar, no digo que no, pero es complejo a la hora de trabajar a campo con este tema, en ese aspecto, ¿no? Anticuerpos, ¿qué líquido tomarían como predilecto para hacer un anticuerpo? En el caso es líquido intraperitoneal del feto. Todo depende de cuánto destruido esté. Si está muy autolizado, no va a servir. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, Paula, o no? La encefalitis, bueno, en el caso de los ovinos y los caprinos, se localiza por leptospira en estos lugares, así que produce unos cuadros de sintomatología nerviosa. No los he visto nunca, siempre he estado leyéndolos en los papers, ¿no? Y tiene una forma subaguda y oculta, son formas similares a la forma septicémica aguda, pero la reacción es menos grave. Es muy común que suceda en los bovinos también esto, ¿no? La forma oculta sin enfermedad clínica común en todos los animales. Sí, la forma clínica oculta un poco está dada más que nada por los reservorios, ¿no? Son casos medio difíciles por ahí de explicar cómo se dan y demás, pero básicamente eso se da, la forma subaguda y oculta está más relacionada con estos animales como es el perro y la rata y algunos animales silvestres. Mecanismos inmunes, bueno, ya hemos hablado bastante de esto que hace la cantidad de, produce un anticuerpo específico de leptospira, así que esto es un poco lo que decíamos hace un rato con la toma de muestra, y un poco acá al final la primera respuesta serológica es a leptospira es a la producción de inmunoglobulinas M, que aumentan estas rápidamente para luego descender hasta a concentraciones no detectadas aproximadamente a las 4 semanas de infección. El nivel de anticuerpos séricos disminuye en animales infectados persistentemente infectados. Sí, eso es cierto, lo toma medio como parte del cuerpo y los títulos a veces bajan a casi imperceptibles, lo cual es por ahí podemos hacer un falso diagnóstico diciendo no, pero los niveles de anticuerpos no condicen con la enfermedad. Tenerlo en cuenta que Arjó tiene un movimiento totalmente distinto a Pomona, ¿no? Así que hay que tener cuidado con ese tema, y esta tiene una respuesta a la inmunoglobulina M básicamente. Los signos clínicos, el periodo de incubación es de 5 a 16 días, la presencia de la enfermedad depende de factores como puede ser el huésped, la gente y el medio ambiente. Del medio ambiente habíamos hablado un poco del pH, la temperatura y el agua de bebida, que si es estancada, de bebedera, de tanques clorados o no, así que eso un poco depende del medio ambiente. La gente, los serovares, la virulencia de cada una de las cepas, estuvimos hablando bastante sobre eso. Hoy en día tenemos que tener más cuidado con Arjó. Pomona hace rato que está en las vacunas y ha desaparecido como principal infectante de leptospira. Y el huésped, bueno, del huésped, ¿qué podemos hablar? Los animales gestantes están más predispuestos a recibir un poco la infección, al igual que los animales muy jóvenes, ¿no? Los animales muy jóvenes, digamos, la enfermedad, la característica tiene que leptospira en los animales jóvenes generalmente termina en una septicemia. Los animales jóvenes tienen un riñón mucho menos funcional, están en proceso de maduración los riñones, sobre todo en los animales que tienen por debajo de los 4 meses.
Entonces, una enfermedad como esta, que tiene predilección por el órgano blanco, que es el riñón, generalmente rápidamente entra en septicemia, básicamente también porque los animales jóvenes son muy atacados a nivel de los endotelios, agarran hemorragias masivas por todos lados y eso te complica una barbaridad. De las vacas adultas resisten bien, no hay casi reporte de mortandad por vacas abortadas por leptospira. El daño, como dijo uno de sus compañeros, básicamente está dado por los abortos. Nosotros las vacas las criamos para que produzcan ternero y la vaca de leche tiene que producir un parto para que dé leche, o sea que dependemos en cierta forma, en un 100% de que esas vacas lleguen con un feto viable, con un ternero viable al parto. Por lo tanto, esto nos produce un daño tremendamente fuerte, ¿no? La pomona, cuando produce el cuadro que dijimos que es agudo, que es un poco lo que tuvimos nosotros, fíjense la primera palabra es septicemia, que es lo que nos pasaba a nosotros. Encontrábamos animales enfermos hoy a la tarde, mañana estaban muertos. Tenían una alta temperatura, no comían, estaban apáticos, eso no se juntaban con el grupo. Lo que encontrábamos era petequia en la mucosa, anemia hemolítica aguda con hemoglobinuria y una ictericia que era, pero si les digo que el color amarillo es amarillo, esto era más, era impresionante, llamaba la atención el color, que en ese momento, en los primeros dos que mueren, digo, qué raro, pensé en anaplasma, que es un poco lo que vamos a ver después de los diferenciales, pero no, que anaplasma he visto amarillo, pero superaba el amarillo, superaba al patito amarillo ese que pintábamos en la escuela, ¿se acuerdan? Bueno, la petequia en la mucosa, eso produce una alteración general y ahí está un poco la alteración del endotelio a nivel de los riñones, con la hemoglobinuria y la ictericia, por la crisis hemolítica. ¿Profe? ¿Sí? Tengo una pregunta. Diga. Dijo que en los terneros, o sea, lo mencionó que la hemoglobinuria, en el 95% de los casos, ya como patognomónico, sí. Hace esto. Sí. Pero es correcto, digamos, o sea, no puede ser que tenga hemoglobinuria, no sé, por otra enfermedad, digamos. Claro, muy bien, estás La pensando bien. patognomónica, digamos, o sea, sí, ahora entiendo. Claro, digamos, cuando uno tiene el diagnóstico, no sé si patognomónica, hay 2 o 3 enfermedades que son patognomónicas o sea, por eso cuando vos vas a intensificar después el diferencial, ahí decís, no, pero esto no es el cuadro, o sea, la otra que te produce esto es la hemoglobinuria basilar y lo otro que te produce esto es la anaplasmosis, Entonces son 3 enfermedades que las tienes que tener muy en claro, que todas ellas producen esta lesión, ¿no? ¿Está? Claro. Entonces, no sé si no sería patognomónica, no, tenés razón, no sería patognomónica. Sería a tenerla en cuenta en los diferenciales, digamos. Principal, claro. Principales, como lesión principal, exacto. Claro. Sí, correcto, bien, bien hecha la aclaración. Bien. Hay una palidez de la mucosa, lógico, taquicardia, disnea, todo esto lo veíamos, pero un poco por lo que estaba pasando a nivel de endotelio. Aumento del tono del latido del corazón, claro, empieza a producirse desbalance, trata de compensar con un aumento de la frecuencia. El aborto, que es lo más típico de lo que estén gestando, y hay una disminución en la producción de leche, ¿no? La vaca no se siente bien, hace temperatura, y cuando hace temperatura, por lo lógica, baja al hacer temperatura no tiene ganas de comer. A eso hace que la estrese, esa baja de temperatura la tiene estresada, aparecen los cuadros de mastitis y a veces la leche tiene un tinte rojizo, ahí dicen, está la leche en naranja. Guarda que quienes hagan tambo por ahí en vaquillonas, paridas por primera vez, suelen tener un poco de sangre en la producción de leche y no necesariamente están en un cuadro de leptospira, ¿no? Así que a tener cuidado de eso. La leche puede tener un aspecto rosado porque la leche, ¿cómo hace para producir leche? Llegan millones de capilares a los acinos mamarios y ahí se produce un intercambio de sustancias, con lo cual de un lado del acino sale la leche y del otro lado pasó la sangre trayéndolo y llevando los nutrientes. Si altera los endotelios, la glándula mamaria tiene
tremendamente vascularizada, por lo tanto hay cierto pasaje de elementos de la sangre que le dan ese tinte y que te puede llegar a producir mastitis. La subaguda y la crónica, en la crónica hay signos más bien leves y puede limitarse prácticamente a los abortos, que pueden estar en algunos de los tercios dependiendo de la dosis infectante y dependiendo del estado de gravidez que tenga la vaca. Pueden nacer terneros débiles vivos, portadores, eliminadores, pueden nacerlos momificados o directamente un aborto prácticamente en el primer tercio. Todo va a depender cómo esté inmunológicamente ese animal también, ¿no? Hay animales que tienen una mejor respuesta, otros peor, y que si está o no vacunado también, a veces están vacunados y, como le digo, se hace cada 6 meses, se distrae el plan sanitario y lo terminan haciendo a los 8 meses, ahí tenés 2 meses que no tenés cobertura y te puede aparecer ahí el brote. Por lo tanto no se ve un brote típico de leptospira, sino que está como solapado porque algunos animales todavía tienen cierta inmunidad, con lo cual los abortos no aparecen nítidamente. En la subaguda también hay aumento de temperatura, anorexia, apatía, disnea, está la hemoglobinuria. La ictericia en este caso de la subaguda suele y no, es lo que nos pasaba acá en este diagnóstico que hicimos. Aparecía una bien amarillo, después 3 que no aparecía nada. Aborto no podíamos hablar porque aquí estábamos hablando de novillos, no podemos hablar de eso, y de disminución de producción de leche tampoco. Esto es más bien típico de la vaca de tambo. El aborto, el aborto en los dos casos, ¿no? En la vaca de cría, en la vaca de tambo, y la producción de leche básicamente lo vemos bien afectada en el caso de la vaca de leche. Interrogan el ARJOP, ¿no? Prolifera en útero grávido y glándulas mamarias, y ella es más predilecta por eso, más que por el riñón. Está en riñón también, pero digamos tiene una mayor predilección por estos órganos blancos, ¿no? Hay aumento de temperatura, anorexia, agalaxia repentina, la obra está flácida, sin dolor ni calor. ¿Por qué falta? Y bueno, la leche de tipo amarillo y rojiza incluso puede tener coágulo, y disminuye todo el sistema reproductivo, fertilidad, aumento de servicio, intervalos, partos, concepción. Está un poco más relacionado con esta parte, sin dejar de lado que produce las alteraciones de endotelio, sin dejar de lado que a nivel renal también se encuentra, si uno la tiene que tomar como parte de la toma de muestra, ¿no? Esta tiene esa mayor predilección por la parte reproductiva, digamos, a relación de la pomona, que es más generalizada, más septicémica, ataca todos los órganos. Lesiones de los fetos abortados, ¿sí? Perdón, otra pregunta. Y esta, esta no se clasifica en los cuadros en agudo, subagudo y crónico, digamos. Es que están solapados juntos, sí. Acá más que nada tenés los cuadros, pero aquí más diría que son agudos, ¿estamos? Aquí esta trabaja con un cuadro agudo sobre agudo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que esta te ataca más el sistema reproductivo, es la que el productor te llama, porque de repente andan en una tormenta de aborto que le llama la atención, y generalmente si vos la buscas es esta, ¿está? A eso se refiere. La otra es más septicémica, por eso la otra es más de actuación, tiene tantos cuadros agudos, sobreagudo, crónico y todo esto, porque es más generalizada, si le querés llamar. Esta es medio más específica de la parte reproductiva. ¿Ah? ¿Quedó claro ahí? Esta es como que tiene una predilección más por la vaca grávida, por el ternero que se está gestando, Te puede actuar también sobre el riñón y todo eso. Ninguna de las dos está eximida. O sea, no es que la otra actúa sobre el riñón y los endotelios y esta no lo hace. Las dos actúan sobre todo. La otra lo que tiene también es que tiene una mayor cantidad de hemolicina, endotoxina, o sea, complica más los órganos generales, si le querés llamar, en la pomona. Esta tiene más predilección por la parte reproductiva de los bovinos. Claro, gracias. ¿Quedó? Bien. Feto aborto, sí, a ver. Sí, quedó. Bien, no, porque pensé que querías preguntar otra cosa. El feto abortado se lo ve edematoso, autolítico, ictérico, foco de necrosis centrolobular hepática y nefritis intersticial. Aquí, a donde le dice el foco, uno de las tomas de muestra que recomendamos
en este tema de los fetos abortados es tomar muestras de hígado, más que de el riñón. El riñón se lo puede hacer, pero es muy chiquitito en un feto. Tratamos de sacar de la parte hepática. Y en los terneros hay palidez, ictericia, hemoglobinuria. Esa es la característica más importante. Dos cosas les voy a marcar acá, que lo vimos en los cantidad de terneros que vimos en el feedlot. La hemoglobinuria casi que la veíamos en todos, y la esplenomegalia. Era impresionante. Ya lo van a ver en clínica, pero ¿cómo hacen ustedes para medir si el vaso está grande o está chico? Se lo pone sobre el húmero. Si es más largo que el húmero del animal que está muerto, es una esplenomegalia. Está tapado, tiene tamaño más grande de lo normal. ¿Se entiende? Y las lesiones similares en feto son en el hígado y el riñón, sí, con la diferencia que acá, si nosotros mandamos para hacer un confirmatorio de laboratorio, el hígado al riñón, que es el que más me gusta, el hígado no, el riñón, ustedes lo mandan con la cápsula, ustedes lo sacan entero con cápsula, con todo, así se lo manda al laboratorio. El laboratorio lo sumerge en alcohol 70, un rato lo saca la cápsula, lo vuelve a meter en alcohol 70, lo retira, lo corta y después con un raspador saca como un licuado de riñón, si se quiere llamar, y eso se cultiva. Y es lo que después se inocula en la rata para que la prueba dé positiva o negativa, más o menos hablando rápidamente. Fíjense la válvula ileocecal, marcada la mucosa con hiperemia y tejidos linfoides. Fíjense cómo está de inflamado y el color amarillo básicamente es lo que más llama la atención. La válvula ileocecal es un informante bastante interesante a la hora de la necropsia, ¿no? Cuando estamos trabajando a campo. Bueno, las alteraciones de todos los endotelios, fíjense el corazón como tiene múltiples hemorragias en todas las coronarias y las paredes, ¿no? Es lo que venimos hablando todo el teórico. Esas sustancias, las hemolicinas que actúan junto con la endotoxina a nivel de los endotelios, produce alteraciones de todo tipo a nivel de... Bueno, ahí tiene un montón de fotos. Fíjense el tinte ictérico que tiene ese riñón, el cerebro. También es una buena muestra líquido cefalorraquídeo, no lo dejen de ver, y la congestión que tiene esta meninge arriba en el cerebro, ¿no? Fíjense la congestión que tiene ese cerebro. El riñón, y diagnósticos epidemiológicos, clínicos, tormentas de aborto, es lo clínico. El laboratorio, inoculación de orina de vacas abortadas. En el laboratorio se hace eso, a los ratos, y una salvedad, la orina ustedes la toman de la vejiga y esa orina hay que diluirla 1:20 con solución fisiológica. No se puede mandar la orina tal cual yo la tomo de la vejiga porque tiene una alta cantidad de contaminantes que cuando eso llega 3 horas más tarde al laboratorio, las leptospiras por la gran contaminación generalmente no son viables. Ahora, si ustedes toman la muestra, ponen 1 mililitro de esa toma de que generalmente es hemoglobinuria, la colocan en solución fisiológica, es 1:20. Eso llega al laboratorio, se cultiva y se inocula en las ratas. Por eso en el laboratorio todo lo manejan con inoculación de ratones de laboratorio, donde expresan claramente. Después se hace la necropsia de ese ratón muerto y están típicos. Las mismas lesiones que vemos en la vaca las vemos en la rata. La serología es en la etapa aguda, cuando estábamos en la etapa inmunitaria, ¿no es cierto? En la respuesta inmunitaria, en la fase 2, si le quieren llamar. Las muestras que ahí dijimos que tenían que ser pareadas, ¿no es cierto? Se le hace el test de microaglutinación. Hoy se usa el PCR está dando muy buenos resultados. ELISA, inmunofluorescencia histoquímica, fijación de complemento, todas las muestras que ustedes tienen, pero lo que más nos estamos inmunistoquímica también hacemos, la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA y la fijación de complemento, diría yo que son las pruebas más importantes. Un poco hablando de cosas que ya hablé, la remisión de muestras, fetos abortados, entero, bien acondicionado, a tomar muestras de la cámara anterior del ojo, si se puede. Las madres abortadas, 2 sueros, ya lo dijimos, 15 a 21 días. Ternero, trozo de hígado, vaso, riñón, ganglio retrofaringio.
ganglio refrigerado para bacteriología, lo mismo que el formol al 10%, todo eso. Acuérdense que los pedazos que mandan de órganos en el formol, mandan pedazos de 1,5 centímetros, cubitos, a veces le meten medio riñón, ¿no? El formol fija un pedazo y después lo otro va todo podrido, ¿eh? Si me dicen a mí qué mandaría acá, es el cámara del ternero, ¿no? Cámara anterior del ojo, el riñón como había explicado anteriormente, y líquido, cámara anterior del ojo, riñón y líquido cefalorraquídeo, son muestras relativamente limpias y que pueden dar buen resultado. Y mandaría un trozo de riñón con formol al 10%. Bueno, acá yo estoy en medio de un patio dando clases, tengo un reflejo de la gran puta en la máquina. Bueno, hay un vaso, un riñón y un hígado. Fíjense que el hígado está inflamado, de un color más bien pálido. Alguna literatura hablan de el riñón color ladrillo, ¿no? En el caso de leptospira es típico de las lesiones de vacas adultas que han sufrido un aborto y que se mueren después por una septicemia. Generalmente ven este tipo de lesiones, un amarillo, un riñón con una hepatitis tremendamente fuerte, que es lo que más produce también, aparte de producir toda esa nefritis y todo lo que le produce al riñón, en los animales jóvenes de 3-4 meses le produce una hepatitis degenerativa tremendamente fuerte también, por eso los mata tan rápido en forma aguda. Acá está lo más importante, el diagnóstico diferencial, y ahí estaba lo que me hablaba un poco el alumno diciendo no es patogneumónico, exactamente, no es patogneumónico. Mira la cantidad de posibilidades que tienes. Trastornos reproductivos, si hablamos de la parte de trastornos reproductivos, podemos pensar en brucelosis, BRDB, enfermedad de las mucosas. Si yo me tengo que centrar como aborto, no hablaría de IBR tanto, hablaría sí de BBB. Eso sí hablaría de neosporidiosis, campilobacteriosis, que ya lo vimos, tricomoniasis. Y si yo hablo de color rojizo en la orina, hablaría de hemoglobinuria, que lo dije, babesiosis y anaplasmosis. Entonces, ahí tienen un hermoso diferencial, traten de tenerlo cuando estudien clínica, porque en clínica lo que tienen que tener claro son los diferenciales. Capaz que el diagnóstico lo errás, porque no tenés experiencia, pero si no hablas bien de los diferenciales, te comen una papa. Bueno, profilaxis, la vacuna, son polivalentes, son muy recomendables. En los rodeos esto un poco, los planes sanitarios un poco los hablo porque al final de la materia hacemos como un gran coloquio donde hablamos de quiénes tienen vacuna, quiénes no tienen vacuna y cómo los manejamos, ¿no? En rodeos abiertos hay que hacerlo 2 veces por año, en rodeos cerrados al destete de los 6 meses y luego una vez por año. Nosotros generalmente lo estamos haciendo 2 veces por año. Establecimiento con mortandad ternero y que puede aplicarse la vacuna hasta de los 2 meses de edad, eso sí lo hacemos. Nosotros lo estamos vacunando a los 2 meses cuando ellos salen de la estaca y pasan a la adaptación, que le decimos R0 nosotros, generalmente ya llegan la primera dosis de leptospira polivalente, ¿no? Así que eso nos ha dado buenos resultados. Y la vaca al secado, la vaca que se seca va con leptospira. Eso nos mejoró bastante las cosas. Profilaxis en tambos y cría, coinciden con tormentas de aborto, con lluvia, eso no es tan así, o sea, vuelvo a decir, no siempre una inundación coincide con una leptospira. Generalmente puede haber otra casuística, como fue el bebedero roto, que había un charco, alguna vaca orinó cerca y ahí estaba el problema, ¿no? El aborto está más relacionado compatible con los abortos están más, hay alteraciones que son más compatibles con leptospira. Hay que hacer un diagnóstico laboratorio para terminarlo de confirmar. Hay que hacer un estricto control de los roedores, drenar bien los potreros y corrales bajos, y hacer una higiene de la sala de ordeña, si se puede, básicamente con hipoclorito de sodio, es lo más importante, ¿no? Y no juntar animales nuevos con los establecidos, sobre todo cuando vienen de zonas con antecedentes de enfermedades, que es un poco lo que nos pasó a nosotros. Estábamos comprando animales de la zona de Rafaela y aledaños,
y esas zonas son medio endémicas de esta problemática de la leptospira. Ellos prácticamente lo tienen dentro del cuadro de vacunas como no son obligatorias, son optativas, pero la tienen dentro de su calendario como que la tienen de rutina, esa es la palabra, la tienen de rutina incorporada a su sistema. Bueno, acá tienen algunas otras cosas más, ¿no? Ocupacionales, eso ya lo habíamos dicho, habíamos hablado un poco también, los veterinarios. Esto un poco ya como complemento, ¿no? A ver, y acá estamos en el final. Sí, bueno, es un cuadro que le dijo agudo del suelo húmedo, dice descontacto directo de la orina. Bien. Eso es lo que tengo para decirle. ¿Alguna pregunta? Hagamos el ping-pong, que es lo que más me gusta. El ping-pong es preguntarnos y contestar. Y interactuamos, digamos, ¿no? Eso es lo que más me gusta. ¿Alguien quiere preguntar algo, Paula? ¿Tenés alguna consulta? Profe, no estoy viendo ninguna consulta de los chicos. ¿O son muy claros? Si pueden, le prendan los micrófonos. O soy muy claro o quedó todo hecho un embrollo, ¿viste? Dice que convence el caso de sospecha de leptospirosis clínica en trancas, para que se acuerden de las vacas que tenían engrosamiento del pericardio, vestíbulo fino, que había ocultado disnetis que cabe la semana anterior. Hemartrosis, dice Pablo. Y el cuadro que nosotros encontramos en tranca fue un feedlot que tenía 800 animales, muchos animales de tambo, muchísimos animales de tambo. Ahí convergía, en ese feedlot había la conversión de 8 tambos proveían de terneros para ese sistema. Venía todo bien y de repente empezó como una mortandad en goteo. Hoy aparecía uno, pum, muerto, listo. Pasaban 10 días, uno de vuelta. Veníamos haciendo las necropsias hasta que nos chocamos como en el número 8 con un cuadro muy característico y dije, esto relacionado con garrapata no está, o sea que era por los diferenciales, anaplasma, babesia, hemoglobinuria, tenían colocadas las vacunas clostridiales polivalentes, lo cual tenían ya 2 dosis. Las clostridiales en líneas generales producen una buena cobertura, las vacunas esas son muy buenas y producen una muy buena cobertura, así que por lo tanto no lo descartábamos a eso. En eso cambian de alimento, se produce la muerte de otros 3 animales y ahí es cuando llamamos al servicio de diagnóstico de Salta, porque digo, acá hay algo que hay que confirmar. En realidad sospechábamos de esta enfermedad, pero digo, no estaba reportada, no la habían reportado nunca. Digo, el clima acá es muy seco, es muy caliente, digo, no creo que estemos ante un caso de esto. Bueno, cuando llega el sistema, lo primero que hacen ellos es recorrer todos los corrales, y algo que a mí no lo había percibido como importante, era que debajo de los comederos había millones de cuevas de rata, millones, pero le hablo, en 50 metros había 9 cuevas de rata, pero no cuevas chiquititas, cuevas que tenían, no sé, el tamaño de una pelota de fútbol. Entonces ahí nomás el centro dijo, acá si no estamos ante una leptospira, pegan el palo. Dicho y hecho, buscamos un animal que estaba con sintomatología, lo que dijimos recién, temperatura elevada, se retiró de la comida, digamos, básicamente vos te das cuenta que él estaba mal, con ciertos temblores, y estando ahí un poco para sacarlo, porque lo queríamos sacrificar, dijimos, este es uno que no va a superar el problema, no estaba tratado tampoco, al día anterior había estado normal, era un ternero de 6 meses, lo retiramos del corral y cuando lo retiramos hizo un infarto y se murió solo, o sea que ya estaba con el sistema endovascular tremendamente complicado, tal así que tenía hemorragias múltiples en pericardio, tenía hemorragias a nivel intestinal, estaba muy complicado. Y de ahí tomamos las muestras, con las cuales después confirmamos que era Pomona y que estábamos ahí en duda si estaba Wolfie o Arjo
presente, poco que Arjot no la descartábamos después por lo que dijimos en la parte final del teórico, que dijimos que Arjot o Arjot, a otros le dicen Arjot, está más vinculada al tema de abortos y al tema, digamos, con terneros nacidos débiles, actúa más sobre el sistema reproductivo, más que sobre los otros sistemas, sin dejar de lado que todas las leptospiras actúan sobre hígado y riñón. ¿Se entiende, no? Bueno, es el comentario, no sé si sirve. Lo que hicimos está, el paper debe estar colgado en alguna parte, pero yo sé que está. ¿Alguna pregunta más? Está en medio, estamos bien. Creo que el lunes es asueto. Bueno, ¿no hay preguntas? No. ¿Dónde manejar el micrófono? ¿Quién se vaya? ¿Está? ¿Lo del asueto? A ver. No, profe, parece que no hay ninguna otra pregunta. Bien, chicos, creo que es asueto el lunes, pero no me confirmaron todavía. Yo les voy a hablar con los delegados y ya para la semana que viene seguro que los voy a invitar por calendario de Google, ¿sí? Para que sea más fácil la entrada de ustedes. Ya me mandaron todos los contactos. Si falta alguno, se lo puede ir agregando. No hay drama, o yo puedo ir admitiendo, o sea, no hay drama, pero es mucho más fácil que admitir a todos. Entonces, a las delegadas les aviso si hay asueto el lunes, ¿sí? Profesora, pero el coloquio igual se toma. Y si hay asueto, no. Ya lo vemos para cuándo lo hacemos, ¿sí? Como pensé que era escrito, capaz que sí podía. Yo no tengo drama, pero en realidad me parece que tampoco tenemos drama en darles clases porque en realidad nos complican todos estos asuetos, pero bueno, corresponde en realidad que no los evaluemos, menos una evaluación un día de asueto, ¿entendés? Verdad, sí. Yo por mí no tengo drama, pero en realidad no queda no está bueno que un día de asueto les tomemos una evaluación. Así que ya vemos. Esperen que me confirmen si hay asueto. Y por ahí, ¿ustedes miércoles a la siesta pueden? Creo que los miércoles siempre los tenían medio libres, ¿o no? Sí, no tenemos nada el miércoles a la siesta. Bueno, capaz que hacemos el coloquio el miércoles a la siesta entonces, ¿sí? O capaz que podemos recuperar la clase del lunes el miércoles. Habla con tus compañeros a ver si todos pueden. Por el tema de la conectividad y me avisan las delegadas, ¿les parece? Sí, profe. Rinden el jueves también. ¿Qué rinden el jueves? Tenemos un parcial de producción avícola. Bien. Bueno, igual, como les digo, el coloquio no es muy complicado. Tienen que ir leyendo las enfermedades y la idea es que dure 10 minutos, ¿sí? Que son las que vimos hasta el lunes. Leptospira no entraría. Bueno. Entonces... Bueno, profe. Si hay asueto el lunes, hacemos el miércoles a las... bueno, ya les confío porque tengo que ver si el doctor puede, porque tiene cosas de campo. Pero el coloquio seguro el miércoles a la siesta, si hay asueto el lunes. Ya estamos en contacto con las delegadas, ¿sí? Bien. Gracias, listo. Entonces, perdón, el miércoles que viene rendimos producción equina. Ah, bien, ¿a la siesta? Bueno, a la mañana. A la mañana. Bueno, pues ya son 2 exámenes el mismo día. Y el jueves rinden la otra. Bueno, déjenme que lo piense y vemos cómo hacemos. Veamos si hay asueto y ahí vemos cómo hacemos con el coloquio, ¿sí? Bueno. Vayan estudiando igual, por favor, porque esa es la idea del coloquio, ayudarlos a estudiar. Bueno, profe. Estamos en contacto. Nos vemos. Bueno. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.